Bien, vamos a seguir la misma línea de pensamiento esta semana. Vamos a buscar en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, hay dos versículos. Juan capítulo 10, dos versículos que me llaman la atención. El versículo 17 y el versículo 18. Versículo 17 y el versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 17 y el versículo 18. Y estamos predicando bajo el tema esta gracia. Repite conmigo, esta gracia. Esta gracia. Esta gracia, estamos conociendo más a fondo lo que es la gracia de Dios y lo que es la gracia para con nosotros. Y vamos a comenzar aquí y vamos a terminar en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Tengan eso muy en mente, porque comenzamos aquí y luego entonces terminamos en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué? Porque la gracia trae autoridad. Ligado con él trae autoridad. La razón por la que digo eso es lo siguiente. Fíjese que Moisés en el Viejo Testamento es el personaje más famoso del Viejo Testamento, porque es la persona que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Verdad que sí? Ya muchas personas lo ven. Hasta películas han hecho de esa historia, de la liberación de Israel a través de la mano de Dios que estaba sobre su profeta Moisés. Pero él mismo dijo que viene otro profeta como yo, hablando proféticamente acerca de Jesús. Y Juan es el apóstol más indicado para tratar de hablar y de descifrar el misterio de la gracia. Repite conmigo, el misterio de la gracia. El misterio de la gracia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo que existía era ¿qué? La inocencia, la época de la inocencia, después la época de los patriarcas y luego entonces la época de ¿qué? De la ley. Y vemos que ahora estamos hablando y Jesús está hablando en la época de la ley, porque todavía no ha llegado la gracia. Él está hablando estas palabras en el viejo pacto, porque todavía no se había cumplido el nuevo. ¿Cuándo fue que se cumplió? La semana pasada se celebró Domingo de Gloria, ¿verdad que sí? Domingo de Resurrección. Y fue ahí, 3 días antes, que se culminó la ley. Con la palabra que Jesús dijo, consumado es. ¿Verdad que sí? Cuando se fue a la cruz Jesús, se llevó consigo todo el castigo de la ley. Y ahora Él está hablando. Y déjenme preparar el escenario porque no voy a hablar muy a fondo de lo que es la historia de esta porción de la Biblia. Puede leerlo en su casa. Pero la razón por la que está hablando Jesús aquí, y famosamente se conoce como la parábola de las ovejas, o sea, de la puerta de las ovejas. Y la razón por la que está hablando aquí es porque algo había sucedido que provocó que Jesús hablara en parábola. O sea, siempre Dios, y se ve también en Jesús, siempre cuando Dios habla y siempre cuando Jesús hablaba, que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Cuando Jesús hablaba, había un propósito. Había un propósito.
Hay gente que va a la iglesia y dice, ay Señor, yo quiero que tú me hables. A veces Dios no te habla a través de un profeta. Hay personas que van a campaña. Oh, mira, va a haber un profeta allí. Dios lo usa en profecía. Voy a ir al servicio para que Dios me hable. ¿Sabes qué? Dios te está hablando. Hace tiempo tienes que abrir el oído. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios no necesita hablar a través de una persona, ponerte la mano encima, hablarte profecía a través de una persona para Dios hablarte. ¿Cuánto han oído la voz de Dios audiblemente? Yo lo he escuchado. Audiblemente Dios hablando a uno. A veces es un hablar que uno dice, me habló al corazón. A veces se oye tan claro como cuando se habla al oído de uno. Pero uno conoce la voz de Dios. Y la razón por la que traigo a colación a Moisés es que según Juan, el capítulo 1, él dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo, a través de Jesús. Bien, había un propósito detrás de esto. ¿Qué había sucedido? Jesús había llegado al templo. Se encontró con un ciego de nacimiento. Los discípulos le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Y Jesús dijo que esa famosa palabra, ni este ni sus padres, sino para la gloria de Dios ha llegado esto. Y viene Jesús, y como Jesús sabía el milagro que Dios iba a hacer en aquel lugar, pues Él es Dios. Y como Jesús no hace el mismo milagro dos veces, porque tú y yo lo vemos, Jesús no hace el mismo milagro dos veces. Hace cosas distintas, hace cosas nuevas, porque Él dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Jesús vino a donde Él y en vez de ponerle la mano, o en vez de soplarle, o en vez de reprender, viene, escupe a la tierra, hace lodo con su saliva, se lo unta en los ojos y le dice, ve, lávate en ese estanque de Siloé. Si no lo sabían, está en el capítulo 9 de Juan. El problema es que muchas veces leemos la Biblia y leemos capítulo y versículo y memorizamos un versículo, lo sacamos fuera de contexto y hacemos un pretexto. Pero tiene que entender que cuando se escribió el libro, el Evangelio de Juan, no hubieron capítulos y versículos. Era enteramente escrito para que se leyera por completo. Por lo tanto, estamos bajo el mismo escenario del capítulo 9. No hay diferencia en cuanto a tiempo entre el capítulo 9 de Juan y el capítulo 10. El capítulo 10 es la misma continuación del mensaje que él dijo en el 9. Cuando le untó el lodo a los ojos de ese ciego, le dijo, ve al estanque. Se fue y al lavarse, dice la palabra que quedó completamente sano. Pudo ver lo que nunca habían visto sus ojos. Imagínese por un momento que usted nace ciego, que no puede ver a su madre, no puede ver a su padre, solo los puede oír. Puedes oír los pájaros que están volando, que están cantando, pero no los puede ver. Puedes oír el viento que va soplando, pero no lo puedes
presencial. Y este hombre que había sido ciego por tantos años, al lavarse los ojos, al lavarse la cara, porque Dios creó que la circunstancia para que él se sometiera a su voluntad. Le untó el lodo, le dio una razón para que se fuera a lavar en el estanque. Si no hacía eso, Jesús le decía, vete, lávate en el estanque. Pero yo me lavé ya, yo me bañé. Yo me bañé ya, yo me bañé esta mañana porque yo voy a lavarme. Pero creó la circunstancia para que pudiera entonces, ¿qué? Someterse a su voluntad. Tú y yo éramos como ese ciego. Llegó el momento que éramos ciegos espiritualmente hablando, envueltos en nuestros pecados, envueltos en nuestro propio mundo, éramos ciegos. Pero Dios tenía un propósito con nosotros. Dios quería mostrar su gloria a través de nosotros. Más todavía que hay una hermana aquí que se llama Gloria. Quería mostrarse, mostrar su gloria. ¿Y qué? Llegó el momento que al hacerlo, este hombre obedeció. Un día Dios dijo, ven, y tú obedeciste. Un día hubo una invitación, te dijeron, ven, y tú fuiste. Obedeciste, pero no obedeciste así porque sí. Dios creó una circunstancia para que pudiera venir. Dios creó una circunstancia para que tú pudieras estar en un momento tan propicio donde no tuviera ningún obstáculo para decir sí, yo voy. Para decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Algunos vienen a través de un problema, algunos vienen a través de una situación difícil, algunos vienen a través de una circunstancia que les ponen entre la espada y la pared y solamente pueden mirar hacia arriba. A veces son finanzas, a veces es salud, a veces es relaciones familiares, problemas familiares. A veces te encuentras en la calle sin nada en el bolsillo. Y Dios crea la circunstancia para que pueda ir al estanque. Cuando se lavó, se quedó completamente sano y estaba viendo. Y la gente lo vio. Y no podían creerlo. Déjame decirte una cosa. La gente te mira a ti, te ven diferente, pero no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque cuando miran al Nelson dicen, ese es el mismo Nelson. No ven que hay una diferencia. Ese es el mismo. Pero hay un cambio en tu vida, hay un cambio en mi vida. Hay un cambio porque antes yo no veía, como dice la canción. Amazing grace, how sweet the sound. Maravillosa gracia. Yo era ciego. ¿Y ahora qué? Veo. Este hombre quedó completamente sano. Antes no veía nada, pero ahora veía todo y lo veía con claridad. No eres como otro ciego que Jesús oró por él. Y cuando le quitó la mano le dijo, ¿qué vamos a ver? Él dice, veo a la gente como árboles. Eso fue que ya le fue magnificado demasiado. Y entonces tuvo que orar de nuevo y quedó completamente sano. Pero este hombre nunca había visto nada. Y quedó completamente sano. Óigame. De pronto los religiosos, sí, porque déjame decirte una cosa, entre los que no creen lo que tú y yo estamos pasando, están los religiosos.
Los religiosos de aquel lugar entonces llamaron a los padres de él. Le preguntaron, ¿no es este tu hijo? ¿No era ciego de nacimiento? ¿Cómo es que ahora ve? Y ellos temblando porque no querían que le echaran de la sinagoga. No querían que le echaran. Porque ya sabían que cualquier persona que dijera que Jesús era un profeta iba a ser echado. Porque ellos ya tenían a Jesús en la lista negra. Óigame, a veces tienen a ti en la lista negra. Tú no sabes la lista en que tú estás. La lista negra. Yo mejor, ¿va a estar el hermano Nelson? Mejor paso otro día, no voy allá. No se preocupe. Óigame, qué bueno estar en la lista negra. Si la gracia me pone en la lista negra, quiero estar todos los días en la lista negra. Quiero estar a la primera fila de la lista negra. Si la gracia de Dios, la que cambia y transforma, la que me hizo nueva criatura, por esa causa me pone en la lista negra de los religiosos, mira, mejor esté yo en esa lista. Óigame, qué lindo. Él estaba en la lista negra ya. Decían, mira, ¿qué? Es un charlatán. Se estaba haciendo todo este tiempo de ciego y ahora ve. Y dijeron, no, ese sí es nuestro hijo. Y él sí nació ciego. Él no veía nada. Pero la razón por la que ve nosotros no sabemos. Sí, porque a veces tú crees que los padres tuyos van a salir a tu defensa. A veces no salen a tu defensa. A veces tienen más miedo. No quieren ellos también estar en la lista negra. Óigame. Qué malo es. Pero entonces llaman al ciego. ¿Y qué él dice? ¿Sabe qué? Yo no sé mucho. Yo no sé Génesis de Apocalipsis. Pero ¿saben qué te voy a decir? Yo sí sé una cosa. Yo era ciego. Y ahora veo. Ahora veo. Cuando los religiosos entonces le preguntaron, ¿y qué dice del que te sanó? Este tal Jesús. Sí, porque los religiosos sí son así. ¿No sabía él, este tal Jesús, que te estaba sanando en un día del sábado? Sí, porque los religiosos de cualquier cosa se reguindan. De cualquier cosa se reguindan. Viniste con el mismo traje de la semana pasada, se reguindan de eso. Viniste con el mismo peinado de la semana pasada, se reguindan de eso. Te sacudiste en el espíritu y se te fue todo y ahora está engreñada. No, todo el pelo rebocado, se reguindan de eso. Óigame, pero qué lindo cuando tú vienes al servicio y no sale igual. Qué lindo cuando tú vienes a buscar de Dios y lo encuentras. Como dice el salmista, una cosa he demandado, así mismo he buscado, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su santo templo. Qué bueno es que cuando tú llegas, tú no sales igual. Qué bueno es cuando tú llegas y tú ves, tú no sales igual. Así era este ciego. Él había ido al templo muchísimas veces, pero como era ciego no le servía de nada. Y este día pudo ver el templo de lo que era, y pudo ver los religiosos como eran, y pudo ver que había uno que era mejor que los religiosos. Se llamaba Jesús. ¡Aleluya! Vive el Señor. Si algún religioso te haya fallado, estoy aquí para decirte. Quizá un pastor te falló. Quizá un cura te falló. Es porque eras ciego. Y ahora hay un Cristo que te ha dado la vista. Que dice, yo quiero que veas. Yo quiero, es mi deseo que tú veas. Y es a través de la gracia que vas a ver. Sí, porque el hombre mira lo exterior, pero los ojos de la gracia ven lo interior. Fíjese que llega a los religiosos y él dice, wow,
de que si me sanó en el sábado, que si es un pecador, yo no sé. Y ellos dijeron, bueno, nosotros no sabemos de dónde viene él. Así los religiosos dijeron, nosotros sabemos que somos nosotros, hijos de Abraham, pero a él no sabemos de dónde viene. ¿Y qué dijo él? Mira qué cosa. Dile a la mano que está a su lado y dile, mira qué cosa. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Óigame, los religiosos que creen que lo saben todo, que son sabiondos. Óigame, ahora no sabían. ¿Y qué dice este ciego que ahora puede ver? Él dice, ¿sabe qué? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! Que ustedes no saben. Y sabemos, fíjense lo que le dice a ellos, sabemos que Dios no escucha al pecador. Así es, mi Señor. Sin embargo, Él oró por mí y me sanó. Sí, Dios. Así es, mi Señor. ¿Y qué cosa que ustedes no saben? Y ellos dijeron, ¿ah? ¿Y tú? Tú vienes predicando a nosotros, y lo echaron. Y cuando lo echaron, que tuvo que salir afuera para estar con los gentiles, allá donde estaban los gentiles, no podía entrar nada más al templo, no podía traer su ofrenda al altar, no podía venir y adorar a Dios como lo hacían sus compatriotas los hebreos. Él era completamente excomunicado, y cuando está allá afuera con los gentiles, se encuentra nuevamente con Jesús. Aleluya, alabanza. Sí, porque cuando todos te abandonan, ahí es donde tú vas a encontrar que tú no estás solo, que quien está contigo es Jesús. Aleluya. Aleluya, mi Señor, aleluya. Dígame, Qué lindo es Dios. Cristo. Qué lindo es Dios. Que cuando todos te abandonan, cuando hasta el amigo te dio por el codo, te echó a un lado, Jesús, el mejor amigo, ese sí se acercó y le hace la pregunta, ¿crees? Sí, porque Dios hizo el milagro, pero ¿crees? ¿Crees en el Hijo? Y él dijo, dime quién eres, dime quién es, para yo creer en él. Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Y él creyó. ¿Y sabe qué? Adoró. A él no le importaba que no estaba en el lugar apropiado para adorar. Porque el lugar apropiado para adorar no es en la sala de los gentiles, es adentro del templo. Pero estando afuera, comenzó a adorar. Comenzó a adorar. Qué lindo cuando tú puedes adorar a Dios aunque te han echado. Yo me acuerdo de un puertorriqueño que decía, aunque me echan por la puerta, yo entro por la ventana, pero yo voy a adorar a Dios. ¿Sabe qué? No importa si no hay ventana, ahí donde tú estás, tú puedes adorar a Dios. Él creyó, y la gracia de Dios estaba sobre de él, porque había un propósito detrás de su enfermedad, había un propósito detrás de su circunstancia, había un propósito detrás del problema. Y tú y yo tenemos que entender que cuando estamos en las manos de Dios, no es cuando nosotros estamos sentados en la banca, es cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos separó para Él, escribió nuestro nombre en el libro de la vida y nos hizo de Él. Efesios, como les dije, yo iba a terminar con Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Comenzando con el versículo 2, dice, gracias a vosotros y paz de parte
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mira hacia arriba y dice: Señor, tú eres el amado. Tú eres el amado, sí, porque es con capítulo, es con letra mayúscula, el amado, es él el amado, Él es el amado. Y fíjate, voy a saltar un poquito, fíjate que dice, dice, por esta razón, yo habiendo oído de la fe del Señor en el Señor Jesús, que hay entre vosotros y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Señor, ilumina mis ojos, Señor. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Fíjate lo que leímos nosotros al principio. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 17, que porque el Padre lo amó, le dio toda autoridad para dar su vida y para volverla a tomar. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, lo que la gracia nos da a nosotros: toda autoridad. Así es. Toda autoridad. Capítulo 2. Capítulo 2. Fíjense que dice: y Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos. Esto es Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia habéis sido salvos. Fíjese que dice el versículo que sigue:
El versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese qué es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es tan solamente que tú y yo veamos la verdad, que tú y yo, que nuestros ojos sean iluminados, sino que nuestro espíritu también y nuestra mente sea iluminado para entender la grandeza de su gracia y la autoridad que nos da la gracia. Fíjense que nadie resucitó a Jesús. Jesús mismo tenía el poder para dar su vida y para tomarla de nuevo. La gracia de Dios. Que ahora somos uno con Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Y ese poder mora en nosotros. Por eso Cristo en el versículo 11, Jesús en el versículo 11 le dice a Marta algo bien importante. Le dice a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Porque con la gracia viene ligada con la gracia la autoridad. Dios te ha sentado en lugares celestiales con Cristo para reinar en vida con Él, para que tomes la autoridad que Dios te ha dado, para que no tenga que estar sufriendo las circunstancias del problema, sino tomando autoridad sobre el problema. Cuando el problema viene a arroparte como una ola, ¿sabes qué? Ese problema no va a destruirte. Ese problema, por más alta que sea esa ola, no te va a destruir. Va a tener que calmarse el tiempo. Va a tener que calmarse la tempestad. Va a tener que calmarse todo porque Dios está en el asunto. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti, mi Dios amado. Te glorificamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre bueno, porque hemos aprendido en esta hora lo que es la gracia y la autoridad que nos da esa gracia. Tú por la gracia nos ha dado esta vida eterna. Desde antes de la fundación del mundo nos ha bendecido. Ya no es necesario que tú nos bendigas, es porque ya somos bendecidos y ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ya tu propósito se cumpla en nosotros, y aunque nosotros antes éramos hijos de ira, antes éramos ciegos como aquel ciego de nacimiento, ahora nuestros ojos han sido abiertos, y ahora Pablo quiere también a través del Espíritu que nuestra mente y nuestro corazón sean iluminados también, para entender que ya estamos sentados en lugares celestiales, para reinar en vida con Cristo Jesús, para que el problema no te afecte a ti, sino que tú cambies el problema, que el problema no me derrumba y me destruye a mí, sino que yo tomo autoridad sobre el problema. Y el problema tenga que someterse al propósito de Dios para conmigo. Así es. Y te doy gracias, Señor, porque así es. Y el pueblo dice amén. El pueblo dice amén. Que así sea. Que estemos sentados en lugares celestiales.
Que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón para entender el propósito tuyo a través de la gracia de que nosotros estemos reinando juntamente con Cristo, coherederos con Cristo, entendiendo que el mismo poder que se llevó a cabo en el amado está dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.